Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chizo. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Debrayes Existenciales. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la mente, pero no de la mente desde el proceso de pensamiento o de, como más práctico en la vida de cómo pensamos y así, no, sino desde tal vez una postura más filosófica. En específico, bueno, quisimos hablar de esto porque en el libro tibetano de la vida y la muerte, que es otra filosofía más budista tal cual, hablan de esta trascendencia de nuestra vida en otras vidas, pero lo hablan acerca de que lo que trasciende, lo que vuelve a dar la vuelta en el Dharma es la mente. Entonces, y de hecho ahí en el libro tibetano de la vida y la muerte viene un glosario en donde cuando yo lo empecé a leer, y después ya de haber leído bastante me di cuenta que entre todo lo que platicaban nunca hablaban acerca del alma. Y pues, bueno, nosotros acá en México que venimos de una filosofía pues más occidental, más católica o cristiana, y tenemos más dominado el tema del alma, del cielo, el infierno, ¿no? Entonces se me hacía como muy raro que no hablaran acerca del alma. Y me puse a buscarlo en el glosario y me di cuenta que ni siquiera venía la palabra alma en el glosario. Y en cambio mente sí. Me pareció muy... bueno, primero me voló la cabeza porque entonces me rompió como todos mis esquemas mentales de... Pero entonces, ¿qué? Valga o sea... el pleonasmo de... Sí. Ajá. Entonces, ¿no existe el alma? ¿Sí existe el alma? ¿Por qué ellos no hablan acerca de alma? ¿O será que alma y mente es lo mismo? ¿No? Como que me hizo pensar por ahí varias cosas. No llegué a ninguna conclusión, evidentemente. Pero bueno, quisimos hablar de este tema porque... cómo lo concebimos o de qué trata, y pues de eso va a ir el debraye del día de hoy, mientras nos degustamos un rico gin de frutos rojos. Con una cervecita también. Una cervecita también. Que ya teníamos empezado en el pre-debraye. Por eso está aquí de protagonista. Salud. Así es. Salud. Salud. Primero lo primero. En una noche calurosa, como las que ha hecho últimamente, y que eso a lo mejor haremos un episodio de qué tan quebrado ya tenemos el planeta. Sí. Pero bueno, hace bastante calor, ¿no? Le estamos rompiendo el termostato. Exacto. Entonces, bueno, por eso es que mucho líquido aquí para refrescarnos. Y como decía Haru, la verdad es que es un tema que se nos hace bastante interesante, abordado desde todo este contexto que ahorita digo, ¿no? Es decir, bajo esa filosofía budista en el cual ellos hablan de que la mente es la que te trasciende, ¿no? Y aquí, para todos los que nos han escuchado o nos escuchan ya desde hace un rato, saben perfectamente que parte de la filosofía que tenemos, que compartimos Haru y yo, es pues vaya, ser del team de los que creemos que hay otras vidas, que tenemos otras vidas, que hay un tema de reencarnación. Entonces, incluso en pre-debraye decíamos, es muy interesante cómo, yo le decía a Haru, a mí se me hace muy interesante cómo hasta la fecha no se han podido, hablando de glosarios, no se han podido poner de acuerdo en general en el mundo, definir algo que creo que podría ser algo que si nos pusiéramos de acuerdo, que llegáramos a la definición tal cual, nos daría más comprensión de nuestra propia existencia, que es la conciencia, ¿no?
Y entonces vienen estos conceptos que se empiezan como a traslapar, siento yo, ¿no? O a traslapar cuando hablamos de conciencia, hablamos de mente, hablamos de alma, podemos hablar de este tipo de conceptos que dices, pero la conciencia está en la mente, ¿dónde se aloja? No se han puesto, o sea, y esto a nivel ciencia, ¿eh? O sea, esto a nivel ciencia, o sea, cuando a los científicos más grosos les han preguntado, neurocientíficos les han preguntado sobre esta cuestión de qué es la conciencia, tampoco saben, o sea, no la niegan porque saben que hay una conciencia. En psicología se le llama el consciente. A veces tiene acepciones como con ciertas variantes, ¿no? Pero al final de cuentas creo que el término conciencia, como que de primera mano, y sácame de mi error si me equivoco, siento que en automático podemos, bueno, por lo menos yo lo asocio mucho a la parte mental. O sea, como conciencia igual a mente. Está aquí. Ajá, ¿no? Solo sabes que está aquí. Sí. O por lo menos si a una persona, es más, me atrevería a decir que incluso hasta si hiciéramos el experimento con niños y les dijéramos y les preguntáramos para ellos, si les dices dónde se aloja la mente, creo que de manera inequívoca, salvo que sea pues, un niño que no esté en sus facultades, diría, me la juego a que iría aquí. Esto podría ser por un tema cultural, ¿no? Por un tema de educativo, en el cual te van diciendo de simbología de que la cabeza, ¿no? En la cabeza está la mente, ¿no? Lo asociamos con un tema de inteligencia, lo asociamos con que de aquí vienen los pensamientos, ¿no? Sí. Porque los pensamientos, o sea, y bueno, eso hablando de un poquito más de ciencia, pues en teoría el cerebro es nuestro gran tarjeta madre, ¿no? Sí. Donde nuestro gran disco duro donde se graba la información. Pero el punto que quería llegar con el tema de la conciencia es que le decía Haru. Y es curioso porque si no se ha definido la parte de conciencia, ¿qué es la conciencia? No nos vamos a debrayar en eso porque es muy extenso. Pero que ya hay otros episodios. Exactamente, es el tema de la conciencia. Pero a nivel mente es cómo hace su función la mente y qué tanto es de aquí o de allá. ¿A qué me refiero con que es de aquí o de allá? O sea, qué tanto es lo que nos podría llegar a mantener bajo insisto, bajo este ángulo budista, que es por donde lo estamos abordando. ¿Hasta qué punto es como que la mente es la que sobrevive a los bardos, ¿no? Sí. Toda esta filosofía budista tibetana hace mucho referencia al tema de los bardos, que de hecho cuando tú mueres vas al bardo, ¿no? Que sería el espacio que hay, para ponerlo en términos simples, sí. El espacio que hay en la sala de espera entre una vida y otra. Y que si eso le hacemos una traducción del tibetano al catolicismo, sería como un tipo como de... ¿Purgatorio? Ajá. Más o menos. Sí. Lo que más es la sala de juicio. Sí, la sala de juicio, la sala donde tú vas a donde se haga el corte de caja, como este expediente en el cual lo estamos poniendo en palabras como muy llanas, ¿no? Muy coloquiales, muy superfluas, pero como de que te dijeran, mira, cumpliste con esto. ¿Sí de toda la documentación, joven? Sí. Y ahí hacen como el papeleo, acomodan y demás, y después hay otra trascendencia, ¿no? O sea, como que primero vas al bardo. Ellos hablan de diferentes niveles de bardos también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Recuérdame. Sí. La memoria. Sí, yo he confesado que es un libro que se me hace brutalmente... No sé si lo dicen, creo que en el mismo libro lo dicen, o se escucha alguien más del libro, que es un libro obligado que deberíamos de leer todos. Porque es un libro que te enseña a morir. Sí. Y eso se me hace brutal porque creo que son de las cosas que no tocamos. Claro. No me quiero desviar del tema, pero paréntesis, el libro tibetano, La vida y la muerte, yo no lo he terminado de leer. Es un libro denso. Es un libro denso, es un libro que tienes que... O quizá todavía no me quiero morir. Es un libro que tienes que ir como... Es que es difícil, porque aparte... Pasas un capítulo y tienes que parar a filosofar y a pensar y desde todo lo que está tocando, ¿no? Lo que pasa es que también tal cual es otra filosofía, y nosotros que venimos de una filosofía católica cristiana, en donde pensamos que solo tenemos una sola vida, que de hecho se rige por el alma,
que nuestra alma es esa que trasciende y que se va a ir al cielo o al infierno. O que se va a convertir en fantasma para jalarte los pies. Sí, sí, sí. Y no hay de otra. En cambio, y bueno, venimos de eso, entonces leer sobre otras filosofías y una que se contrapone totalmente a lo que occidentalmente no, bueno, también todas vienen del occidente, ¿no? Pero lo que el occidente llegó en cuanto a el catolicismo y el cristianismo, pues es difícil de comprender estos conceptos, es difícil como así de ¿qué? ¿Cómo? O sea, y porque yo diría que existe la reencarnación, ¿qué es eso? Claro, y a mí ahorita que lo dices así, me quedé pensando que yo lo vería como que es más una creencia que después puedes convertir en filosofía. ¿No? O sea, porque es una creencia muy particular de cómo funcionan las cosas. Claro, claro. Basado en sus experiencias, en testimonios de las personas que profesan ese tipo de creencia, ¿no? Estos monjes budistas. By the way, para los que saben un poquito más y han andado en el tema budismo y para los que no, profesan mucho una creencia y una filosofía del desapego, sí, ¿no? Que es como, de hecho le llaman el gran desapego a la muerte, ¿no? O sea, el gran desapego, esa disolución del ego en el cual, que todo esto tiene que ver con justamente la cuestión mental de dónde se aloja y demás. Y regresando un poquito al punto de lo del bardo, de lo que... y la preparación hacia morirte. Y por eso es que es un libro que dicen que es un libro para prepararte a morir, porque a veces es importante también saber morir, ¿no? Y creo que es algo que tan tabú que difícilmente le ponemos coco a prepararnos para eso, ¿no? O lo vemos tan allá, ¿no? Que ya en un episodio cercano hablamos acerca justamente de este gran desapego. Se lo dedicamos. Lo que hablamos del tema del bardo se me hace interesante porque ya ahorita que dio la definición de Haru de qué es el bardo, empiezas a encontrar como estas analogías, ¿no? Y eso me detonaba, o hablamos con Haru, me detonaba en la cuestión. Entonces resultaría o pareciera que la mente es donde se aloja toda la información. O sea, en estricto sentido, esto no creo que suene descabellado. O sea, es donde se aloja la mente en el concepto que nosotros tenemos. No investigamos la definición de la RAE, ni mucho menos, por allá de estar. Pero sería la mente, la acumulación de información de todo lo que le metemos a nuestro, valga el pleonasmo, a nuestro disco duro, a nuestra mente, ¿no? Claro. O sea, toda la información. Y es con lo que tenemos que procesar todo, o sea, es con lo que es, bueno, no más bien el cerebro, ¿no? Nuestro disco duro tiene que procesar toda esa información que llega a él a través de la mente, ¿no? Supongo. Y al final, si crees en una ideología o crees en otra ideología, todo eso es un proceso mental. Es un proceso mental que te va generando creencias. Exacto. Que a la vez, o sea, desmenuzándolo en mis términos, sería como información que tú absorbes, procesas con tu cerebro, que haciendo las conexiones en tu mismo cerebro vas generando otro tipo de información, que va llegando a otro tipo de información, y esto acaba siendo prácticamente casi como un pensamiento kantiano en el cual es como de tesis, antítesis y síntesis y vuelve a empezar, y o sea, así es como nuestra mente de alguna manera procesa la información en una forma de explicarlo muy básico, ¿no? O sea, metemos información, todos los estímulos que nos llegan de afuera, alguien que nos cuenta algo, conocimiento que leemos, le metemos información, hacemos un proceso, esto entendiendo el cerebro como una caja de cables que va teniendo interconexiones eléctricas, ¿no? Y por medio de neuronas, y las dendritas de las neuronas van conectando con otras neuronas que tienen ese pedazo de información, y que mezclado con llegan a información nueva o a conclusiones nuevas que pueden ser tus conclusiones, que van dando pie a algo más estructurado o más profundo, que pueden ser tus creencias, y basado en esas creencias es que procedemos a actuar en esta simulación llamada vida. Bajo las creencias que tú te has formado, porque una cosa también es la creencia que te llega, y otra cosa es cómo la reinterpretas y cómo la pones en práctica.
Ujú. Porque a veces creo que es muy injusto cuando alguien dice, sobre todo el tema de religiones, ¿no? O sea, todas las guerras es un tema ideológico, religioso, ¿no? Y, y el tema de las religiones, ¿cómo entendemos una religión? Y basado en la forma en que yo interpreté esa religión, por ejemplo, la religión que yo profeso, puedo llegar a tener una antítesis de religión que la puedo considerar enemiga, ¿no? O alguien que Claro. piensa diferente. Ujú. Pero también basado en que a lo mejor es en la forma como yo interpreto esa religión que no es con la que profeso. Y todo es una reinterpretación de... Y al final de cuentas, somos como un regulador de información, Ajá, ¿no? exacto. Y que la mente sería un poco eso. Sí, y a mí lo que justo como por todo esto de los procesos mentales y lo que creemos y todo eso, es como que me preguntaba al leer la filosofía budista pero al final si la mente está aquí, cuando trasciendo, ¿no? Cuando me muero y trasciendo, ¿qué trasciende? La información. La información y toda mi información que viví en esta vida. Uh-huh. Y según en nuestras creencias de que que volvemos y que reencarnamos en otro cuerpo, pues al final, ¿qué será? Que esa información se queda ahí en el bardo, con tu cajita así de recuerdos, llegas, Pues yo metes ahí tu cajita ahí en tu sobre y te vas a vivir otra. a mí, ¿Y que hay ahí una esencia? una ¿O esencia. tu alma? Me encanta que están saliendo Sí. términos que, digo, para eso estamos para aquí, para debrayar, y como bien saben, el tema del debraye es, no tenemos verdades absolutas, pero nos encanta llegar a conclusiones que puedan rozar o que nos detengan otro tipo de cosas, ¿no? Y Sí. yo le decía a Haru, con esto que acaba de decir, en una suerte de hallazgo, duda y cierta sentimiento de necesito saber, de curiosidad. de curiosidad. Y ¿Cómo no tengo la interpreto verdad, esto? no tengo la verdad, pero creo que está bueno hilar como todos esos conceptos. Y una cosa que a mí, viéndolo así, es de tendríamos que cuestionarnos qué es la información. O sea, cuando digo qué es la información, creo que nos ha hecho mucho daño. Esto yo creo que ya lo hemos mencionado en otros episodios. Yo en el pasado lo he mencionado en otros episodios. Siento que nos ha hecho mucho daño, o así lo percibo por lo menos yo, que como seres humanos hemos dividido la ciencia de estas cuestiones ¿Filosóficas? más que filosóficas, voy a decir espirituales. ¿Y por qué lo todo el tema espiritual? Porque cuando hablamos de trascendencia entramos a un tema de creencias. Uh-huh. Y que como creencias muchas veces, pues ¿por qué seguimos en las guerras? Porque no hay puntos de fundamentación lo suficientemente absolutos para poder decir, es así, Ajá. ¿no? O sea, fíjate hasta dónde, ¿no? O sea, una guerra producida simplemente porque no tenemos la fundamentación de decir, es así, tener la verdad para decir, tú estás equivocado, todos debemos seguir esto, ¿no? Y ¿a qué voy con todo este chorro? Que creo que muchas veces nos pasa que ahorita como estamos hablando de la mente, que vemos dos procesos distintos. Si la mente es lo que trasciende, y si estamos de acuerdo en que de alguna manera la mente la podríamos llegar a definir como un compendio de información que procesa, estructura, que en este plano, en esta vida, nos permite poder generar creencias que a su vez nos va llevando de la mano para que pues, nos interrelacionemos, actuemos, procedamos, bla, 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 o sea, actuemos, ¿no? La mente, de alguna manera, con lo que procesamos, nos lleva a un tema de acción. ¿Y qué pasa con la mente cuando este cuerpo se apaga? Uh-huh. Que ese sería el primer planteamiento. Hay gente, esto es un tema de creencias, hay gente que, por ejemplo, que piensa que simplemente te apagas y ya, ¿no? Sobre todo, no digo que única y exclusivamente ellos, pero los ateístas, mucho de su forma de pensar es así. O sea, la vida, cuando una persona se muere y ya, no hay más. O sea, es
es simplemente como un aparato que deja de funcionar. Sí, como una chispa. Y que deja de tener utilidad. Uh-huh. Yo, en honor a que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que es una de las leyes que más importantes en esta simulación de vida. Uh-huh. Y que vemos constantemente, bueno, en el universo y en las cosas. Claro, porque hay un universo, ¿no? Claro. O sea, hay un universo. A menos que sea un hoyo negro. Que Mira, ya eso es como. Pero hasta eso tendría mis puntos si fue un hoyo negro. Claro. Para no perdernos. Uh-huh. O sea, el tema es como de la mente. A lo que voy a decir que hay personas que pueden llegar a pensar que solamente la mente es terrenal, por ponerlo de alguna manera, y sirve, y que es del humano, y cuando el humano se muere, pues a lo mejor si creen en que haya algo más, a lo mejor le llamaban alma, ¿no? Sí. Y yo le decía a Haru, ¿qué pasaría si la mente al final es información? Hay procesos que yo creo que no llegamos hasta allá, pero si nos detenemos un poquito a pensar, ¿qué es la información? O sea, le decía... Lo comparábamos, ¿no? Exacto. Con el internet. Con el internet, con un celular, con una computadora, que cuando entramos a este mundo de la computación, creo que hay muchos conceptos que nos podrían ayudar a entender mejor estos temas, ¿no? Uh-huh. Porque es información. Y cuando es información, hoy decimos, yo decía a Haru, súbelo a la nube. ¿Dónde es la nube? Y la gente puede llegar a decir, bueno, la nube simbólicamente es un espacio virtual. Uh-huh. Un espacio virtual que si me voy de conceptos espirituales a conceptos terrenales con mi analogía de la computación. Uh-huh. Un espacio virtual acabaría siendo otra dimensión. O estos lugares como hardware, ¿no? Estos como torres servidores. Después viene alguien y dice, bueno, no, o sea, la pero nube ¿cómo es llegó ahí? una ¿Cómo llegó ahí? Y es un ordenador. Ahí Ajá. está. O sea, no hay una nube. Pero es información virtual. O sea, es información virtual. A lo que voy es de que... O simplemente cómo pasó allá. Porque es un procesador. ¿Cómo pasó allá, no? Y era la otra que decíamos, ¿no? O sea, cuando intercambias información... Bueno, simplemente un mail. O sea, no hay un cable, ¿no? O sea, para los que venimos de vivir análogos... Había un cable físico. Había un cable que claro, en el teléfono. Sí. Ahí eran ondas... Y sabemos y entendemos que son ondas y más, pero a nivel paquete de información, la mente como paquete de información. Entonces a mí me haría sentido que no están tan... O sea, les creería a los budistas como paquete de información, en el cual esa información necesitaría un hardware. Haru decía, entonces el paquete de información como un software, ¿no? Ajá, sí, como un software. Y la mente nuestra como mente, un software. ¿no? Porque si tenemos la analogía de la computadora... dependiendo el software que tiene, es el proceso de información que va a hacer, ¿no? O sea, la información por información es información. La información pero ¿quién lo procesa? El software. La mente, exacto. Ajá. La ¿Qué mente. sería la mente? O sea, este software que tenemos, que es la mente que procesa información y que te puede hacer operaciones que van a tener como resultados, que puede sacar conjeturas, que puede hilar datos, que puede... Exacto. O sea, para hacer todo lo que el ser humano grandiosamente hace, ¿no? Entonces la mente como un software. Pero ese software necesita un hardware. Exacto. Sí, un cuerpo. Y en este caso, nosotros somos la computadora. Lo físico, el hardware, lo que se puede tocar. O sea... Lo que... Es más, si nos vamos más puristas, el cerebro en sí... Es solo el cerebro, ¿no? Es el disco duro. Es el disco duro. Es donde se está grabando la información. Es el núcleo. Y valga las analogías que hay incluso del core, ¿sabes? O sea, claro. Es un núcleo que depende qué tan... O sea, cuando dicen, tiene un coeficiente intelectual bien alto. Sí. O sea, pues tiene la envidia, ¿sabes? O sea, claro. Claro, sí. No, o sea... muy buen, ¿qué es? Procesador. Sí, procesador, ¿no? Sí. Pero que con no sé cuántos núcleos de no sé qué, yo sé poco de informática, o que dices, no, es que está bien tontito, pues a lo mejor está en Windows 98, el 2000 fue el que salió, el Vista fue el que salió malito, ¿no? El Windows Vista yo nunca tuve Windows. Entonces decíamos con Haru,
si hacemos analogía, creo que empiezan a salir algo interesantes. A mí me fascina. Exacto. Digo, viéndolo así, empiezan a cuadrar cositas. Podemos, con estas analogías o metáforas, poderlo entender un poco más a nosotros mismos. Pues es que de eso va, ¿no? Porque a mí se me maravilla de decir, porque aquí hago otro paréntesis, y yo sí creo que tenemos un muy mal enfoque. A veces las personas vienen y dicen, piensan en esa cuestión de qué fue primero el huevo o la gallina, piensan que dicen, es que estamos haciendo la analogía, ahorita lo que nosotros estamos haciendo la analogía de una computadora hacia lo que es la mente. ¿Y no será que la computadora funciona a través de hacer la analogía? O sea, al revés. Sí, claro. ¿Sabes? Claro. O sea, hemos llegado a eso gracias a que hemos indagado a cómo funciona la mente. O sea, la computadora es una emulación de... Sí. Y por eso esta vida es una simulación. Yo mantengo ya me loco de... Esto es una simulación. Sí. Porque la gente después piensa que dices, entonces ahora resulta que por la computadora es que... No, es que es al revés. Por esto es que ahora existen las computadoras. Porque seguramente alguien observó, indagó, estudió, hizo esta disección de cosas y decir, mira, sí funciona. Porque al fin de cuentas somos un sistema. Sí, y entonces entender cómo funciona nuestro sistema y entender cómo funcionan las energías y entender cómo funciona. Y había un hallazgo que se me hacía muy interesante y decíamos, ok, pero si somos mente, cuerpo y alma, no, porque en el timo está el alma. Si somos mente, cuerpo y alma, ¿qué sería el alma? ¿Qué sería el alma, no? Y Chiso decía, pues para que una computadora sirva, porque pues puedes tener el hardware y puedes tener la mente, pero para que puedas ver lo que hay en la computadora necesitas luz. Necesitas luz. Yo le decía, prenderla y conectarla a la luz. Yo le decía a Haru que justamente una definición propia, personal, o capaz afanada de algún lado, y yo ya me la hago propia, pero del alma, a mí me ha llamado mucho la atención, o fue una cuestión que la procesé así a raíz de la primera vez que tuve la oportunidad de ver a una persona fallecer. Cuando una persona fallece, no digo que siempre sea igual, es lo que a mí me pasó, lo que yo viví. A mí me impresionó muchísimo que la persona fallece y tengo muy grabado el momento en que si me pongo poético, el alma se le fue. En el último aliento. Esto yo creo que tiene menos de poesía, suena así, pero creo que es real. En el último aliento se va el alma. Sí. Se va la energía. En la expiración, ¿no? En la expiración, ¿no? Se va la energía. Soltar el aire. Ese último soltar el aire. Y esto también, no sé si lo he dicho en otras ocasiones, pero esto también se lo he escuchado a muchas personas. Cuando a mí me sucedió, lo experimenté y me acordé, no es que estaba pensando en eso, me acordé y dije, aquí hay algo de verdad. Y es que esa última expiración, ese último aliento, tiene un aroma muy particular. Wow. Tiene un aroma muy particular. Te hablo de aroma como algo que no es que huela mal. No va por un tema de aliento y una persona falleciendo. De aroma. No, es de un aroma que dices. Y entonces pasó ese momento, obviamente, ver a alguien fallecer, todo lo que implica, ¿no? Y a los minutos, horas posteriores, a mí me llamó mucho la atención un evento que fue cuando llegó la funeraria, que se tiene que llevar el cuerpo para embalsamar, ¿no? Entonces, cuando llegó la funeraria y se llevaron el cuerpo, y posterior tienes que, pues, como todo es un trámite, ¿no? La muerte es un trámite más. Tienes después que ir a dar fe de cuando te entregan el cuerpo embalsamado. Y cuando yo fui, y cuando me entregan el cuerpo, fue muy impresionante darme cuenta que eso era solo materia. Procesar que eso era solo materia.
que la persona fallecida... Como un cascarón, algo así. Sí, el tono... El tono de piel, el tono, o sea, Sí, seguramente esto alguien, un doctor, alguien químico, además, tendrá otras palabras para explicarlo que sonarán muchísimo más racionales, ¿no? Y seguramente da una explicación más lógica que seguro tiene que ver con eso, en la cuestión de que la sangre deja de correr y eso le da un brillo a la piel, que no sé qué, o sea, te estoy inventando algo que supongo que es así, ¿no? Sí. Pero si nos vamos a la parte más básica, ¿sabes en qué te das cuenta? La pupila del ojo. Hace rato hablabas de los hoyos negros. La pupila del ojo es un hoyo negro. Absorbe luz. ¿No? Y tal cual, tú velo, o sea, ahí está la luz y ahí está la oscuridad y conecta directamente acá, ¿no? Y tú ves la pupila de... Para ir con cosas menos... si tienen la oportunidad de en algún momento, y hay gente que no puede, pero pongo a observar a un animalito fallecido, ¿no? Un animalito para que sea más suave, ¿no? Con el ojo pelón, ¿no? Sí. Un perrito gato. O a los pescados. O el pescado ahí en la viga, en el mercado, en el supermercado que vas. Lo es que siempre los tienen abiertos, pero... porque tienen párpados, pero... Cuando llegas a ver una persona, y en el ojo, hay como un velo, o sea, hay un brillo que se fue. Porque ya no hay vida. Ya. Y entonces yo me cuestioné durante mucho tiempo esa cuestión de decir, ¿qué es la vida? Más allá que a lo mejor me la sigo cuestionando, pero la vida en el tema de qué nos da vida. Más bien. ¿Qué nos da vida? ¿Por qué hace 2 horas esto se miraba diferente? Claro. Y cuando digo esto me refiero a la materia, obviamente. Esto se miraba diferente. Y no solo se miraba diferente. Había un calor, insisto, todo eso tiene explicación científica, pero pasó a ser solamente materia, que se va a transformar en abono. Sí. Porque se va a transformar en abono y va a nutrir la tierra y más, y ahí tengo otro tipo de teorías con respecto a eso, pero acabó siendo materia. Es decir, yo le decía a Haru, es como cuando se te friega la computadora. Exacto. Depende con quién vayas, te puedes rescatar la información. Claro. Te dicen, no, joven, ves que la computadora ya estaba bien viejita. Pues dio lo que tenía que dar. Eso, hagamos la emulación a que si fuera una persona exactamente, no, pues dio lo que tenía que dar, ya estaba bien viejita. Sí. Pues ya mejor que trascendiera, ¿no? Y puedes rescatar la información. Entonces imagino a Dios, la vida, el universo o los programadores diciendo, ok, la información se queda porque es valiosa. La información trasciende. ¿A qué? A otro hardware. Todavía no nos llega el modelo, pero pronto se lo conectamos Sí. Pero volvemos al tema del alma. Y el tema del alma es esa chispa que te da la vida. Es la energía, es la luz. No se entienda mal a que lo voy a acotar a que sea eso, pero como le queramos llamar, yo le llamo el es toque lo que mágico. lo que nos da vida, lo que nos anima, ¿no? Lo que de ahí alma. Sí, lo que hace anima. que esto podamos ver lo que tiene adentro es la luz. Exacto. Y no por nada también la luz es está en todo, es lo que rige todo el universo, ¿no? Los años luz, por ejemplo. Las medidas, todo. Y que gracias a la luz hay fotosíntesis y hay vida en ese planeta, ¿no? Porque si no hubiera ese rayito de sol que llega y que esa luz se transforma en una serie de procesos químicos, no daría pie a la vida, ¿no? Entonces yo como se digo, me empieza a tener sentido esta tríada de mente, cuerpo y alma. ¿Y por qué el cuerpo está como en es igual de importante, porque esa es otra de las cosas? Y se me hace bien valioso rescatarlo porque creo que hay mucha gente, sobre todo cuando estamos metidos en la parte espiritual, una persona que realmente tiene un desarrollo espiritual, le da el mismo peso de importancia al cuerpo. Una persona que es wannabe espiritual va a pensar que todo es alma, que todo es esta cuestión de alma o mente o espíritu o como le quieran llamar, ¿no? Etéreo. Ajá, esto más elevado.
y el cuerpo, porque estamos acá. Y el cuerpo, por algo... Sí, porque si no estuviera el cuerpo no estaría tampoco, no existiría ni la mente, no se podría manifestar ni la mente De nada te sirve ni que el alma. que tú tengas... O sea, por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado? Yo he sabido de todo, a mí afortunadamente no, pero ¿alguna vez te ha pasado que se te friega un disco duro? Sí. Y he Con perdido. toda tu... Sí, sí. ¿Qué se siente? Feo. No, y aparte sientes feo porque hay cosas que ya jamás vas a volver a ver, pero tampoco sabes qué había ahí. ¿Sabes? Muchas veces. Hay como muchas cosas que no sabes que están ahí. Y ahorita me acordé y por eso lo solamente porque creo que es un ejemplo de esta cuestión de apego que tenemos, Ujú. e incluso a las cosas inmateriales, Sí. ¿no? Porque O hablamos de incluso las información. cosas que no recordamos, ¿no? Ajá, a la sensación de perder bueno, no importa, algo. pero tuve una pérdida. Sí. El simbolismo de la pérdida, aunque no necesariamente usabas eso, ¿no? Ujú, ujú. Uno de mis temores que más tengo es, por ejemplo, que perdiera un disco duro. O sea, yo tengo el backup del backup. Ujú. A eso llegan mis temores, ¿no? Mi aprehensión. Sí. Sobre todo de Tu apego. perder fotos. Mm. Con eso que hoy el mundo es virtual, con que ya no hay álbumes fotográficos impresos, Exacto. Sí. con que todo eso lo dejamos a que Facebook nos recuerde nuestras memorias. Pero tengo esa cuestión de decir, no me acuerdo de todas las fotos que tengo, pero ahí están. Ajá. No las veo casi nunca, pero ahí están. Ujú. Es la sensación de que el día que las quiera ver, ahí están. Sí, sí, sí. Y a eso iba con esta analogía del tema del disco duro, porque es como, se te desmadra el disco duro, pero hay información valiosa ahí, Ujú. que no se puede perder, y que no se va a perder. Que eso yo que la parte mejor, no se va a perder. Pero, pues es cuando algo que se desmadra del hardware, y a lo mejor pues ya ni siquiera es compatible con la energía, no pasa corriente, no se Claro. puede leer. Eso me parece, ahora me detonó algo, ¿no? Porque justo si un disco duro se chinga y lo llevas con el mejor técnico y te dice, hice todo lo posible y no la pude rescatar, ¿qué pasa con esa información? ¿Se evapora o sigue teniendo un lugar en el espacio, Ujú. pero está ahí, estancado en algún lugar? Por eso yo decía que hay mucha gente que dice, no, porque esa información estaba... Ay, un mosco. Sí, ahí está. Bueno, si me ven matar un mosco, perdón, me naturaleza. A veces es necesario. Pero hay gente que dice, no, la información en este afán de tangibilizarla, Sí, era el disco duro. exacto. Pero el disco duro, pensemos que si la información estuviera en el disco duro, la podríamos decodificar. Ujú. Y no podemos decodificarla. Mm. No podemos decodificarla. Porque necesitamos una interfaz. Una interfaz que en este caso vendría a ser a lo mejor una computadora, donde vendría a ser el disco duro. Y ahí, voilà, la interfaz de la computadora decodifica un archivo. O los programas que tiene la computadora te ayudan a decodificar un archivo, ¿no? Si es una imagen, bueno, pues pones el vista previa de tu computadora y te va a decodificar el 010101010101. Ujú. Te va a poner a tus vacaciones en Bariloche, ¿no? ¿No? Sí, Y ahí está. A mí me rompe la cabeza porque esa información, yo creo, y de verdad sí lo creo, que el espacio virtual es otra dimensión. Mm. Es una dimensión que está ahí, Que no podemos ver aparte, que ¿no? no ocupa espacio. Bueno, sí ocupa espacio. Sí, no. Esa es una técnica de marketing para venderte más gigas en tu iPhone. Pero, Eso sí, para sacar dinero. o sea, sí, no. Mm. ¿Por qué otra vez? O sea, espacio virtual. Sí, bueno, pero están ahí según esto en los Te estás rentando un orden. O sea, te estás rentando. Piensa que te están. ordenadores, procesadores, Sí, o sea, te están servidores. servidores, te están rentando toda la interfaz con la energía o sea, es una renta de energía de un lugar donde se tiene esa información. Ujú. Esa información, si hay un colapso mundial, que en algún momento escuchaba a un influencer tiktokero tecnológico
filosófico muy bueno, que se llama Taramona, que hablaba precisamente de eso, que decía, ¿qué nos dice? ¿En qué punto nosotros inventamos el Internet? Esta civilización, ¿no? Nuestra civilización inventó el Internet. No tenemos pruebas de que otras civilizaciones hayan tenido un tipo de Internet. Sí, eso sí. Y entonces él hacía esta conjetura, esta hipótesis que se me hacía bastante interesante. Decía, si hubiera un cataclismo, la Tercera Guerra Mundial, que ya estamos ahí a nada, y tuvimos todo esto, y nos despedazáramos al grado que regresáramos a que una civilización más adelante encontrara vestigios de nuestra civilización, muchas cosas no comprendería de nosotros, porque los vestigios que encontrara, si encontrara vestigio de esto, serían físicos. Sería físico. Y a lo mejor no entendería qué había ahí. Y le acabaríamos diciendo como... Y eso me lleva a ver en retrospectiva las interpretaciones que nosotros hemos hecho con nuestras civilizaciones antiguas. Cuando vemos ese jeroglífico decimos, pues como que ese era un iPhone, ¿no? Además a esto de lo conspiranoico y demás, cuando no entendemos cómo fueron sus avances, probablemente llegaron a un tipo de tecnología similar al Internet. Sí, claro. Y cuando tuvieron su debacle como civilización, toda esa información, y él lo decía, la información no es que se pierda, simplemente no tengo la interfaz para poder acceder a ella. Sí, simplemente no puedo acceder a ella. Y entonces no tengo la tecnología porque es imposible llegar a una tecnología que no sé cómo llegaron para llegar. ¿Me explico? Claro, sí. Es un bucle ahí. Sí, no, es un misterio sin resolver. Es un misterio sin resolver porque capaz que aquí hay la información de los mayas, de los egipcios. Aquí está, por aquí anda. ¿No? En su, no sé, Akhenaten que se llama su iCloud, ¿no? Y ahí está. Sí. Pero no podemos acceder porque no tenemos la interfaz. Y ojo, haciendo nuestro... Con la mente. Claro, nuestro episodio que suena muy informático, pero es más existencialista. Sí, exacto. Nada más para ponerlo en términos, ¿no? Que podamos entender. Yo me iría a la parte de aquí es donde entra la parte dura, según yo, que es ¿para qué trasciende la mente? Sí, buena pregunta, porque justo a dónde se va, ¿no? Si esta información que se pierde del disco duro cuando la computadora se muere, pero está ahí o allá en Drive. en el Drive del universo. En Google. Sí. Y luego, sí, justo. Es que es un paquete de datos. Y esto, ya sabes dónde lo ato y donde se me empieza a y entonces el software es a mí me rompe. Bueno, tú di lo que ibas a decir. No, pero es como de ¿y dónde estamos nosotros? ¿Nosotros cómo? ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros la mente, el software. No, lo que pasa es que nosotros cuando estamos materializados aquí somos los tres. Y cuando dejamos de existir. Cuando dejamos de existir, dejamos el hardware. Ajá. O sea, somos el iPhone viejito. Exacto. Somos el iPhone viejito y entonces el chip del iPhone. Ajá. Ahí viene la información. Pero solito el chip no sirve para un carajo. Porque no puedo chatear, no puedo mandar memes con el puro chip. Necesito una interfaz. Y necesitaría que tenga una interfaz. Pero ese microchip va a viajar al bardo. Entonces no somos nada. Va a viajar al bardo. Va a esperar ahí. Al bardo de los chips. Al bardo de los chips. Va a esperar ahí hasta que venga un el de AT&T. Todo esto suena ya bien burocrático, pero esperaría que no fuera tanto porque suficiente burocracia hay en este mundo. Y de ahí te dicen, ok, te vamos a dar una interfaz nueva con energía nueva. ¿Qué modelo quieres? Ya salió el tal. ¿No? ¿De qué color? Pues uno de color humilde para que venga a aprender cosas. Pum, ahí está. Y a mí de esto que dices,
donde se me empieza a armar un rompecabezas interesante, es que hoy estudios que hablan de la epigenética, como esa memoria celular, que esto está comprobado, esto es ciencia ya, esto no es esoterismo, no son creencias, o sea, la epigenética como una memoria celular basada, ahí es donde entra todavía esa línea de que creo que todavía es el salto de fe que los científicos no acaban de comprometerse a decir si es así, pero una memoria celular ancestral a través de la información genética. O sea, viene, está acá, ¿o cómo? Aquí no se vuelve complejo, porque Ajá. la pregunta del millón, que todavía no me la he contestado, es, pero a ver cómo, o sea, yo reencarné en otra persona, pero traigo este paquete de información, pero los genes son de mi linaje. Ajá, mi nuevo linaje. Ajá, o Sí. exacto. Sí, sí. Entonces, ¿cómo? Y es ahí donde creo que viene otra pregunta, que es cómo se compagina esa información de esta dimensión, de este mundo, de esta terrenalidad, con tu linaje que está existiendo o que existió, pero aparte tú llegas con tu paquete de datos y para mí lo combinas en esas dos hélices de ADN y ahí tienes un paquete de datos nuevos que, by the way, ya en esta creencia personal, yo creo que venimos aquí a evolucionar, a pasar ciertas pruebas, a aprender, y creo que con esa información, por eso las famosas almas viejas, ¿no? Que a veces dices, es un alma vieja, ¿no? O personas, o justamente ayer estaba hablando de la sobrina, una sobrina de mi hermana, no es mía porque no tenemos vínculo, pero una sobrina de mi hermana que me decía que es muy curioso porque que todos en familia, o sea, está pequeñita, tiene como 5 años, dice, pero es que es como un adulto, o sea, se comporta, tiene expresiones como de adulto, te juzga como adulto, ¿no? Y es como ese, ¿has conocido ese tipo de personajitos que luego son así como de, ¿qué onda con este niño? Este señorcito. Así ya me dio miedo, así que de, pues eso no está bien. No, o sea, hay un dices, ¿quién es? ¿Mi abuela? Y entonces, un poco aquí complementando como todo este journey, me gustaría pensar que a lo mejor así me empieza a hacer un poco de sentido. Vienes y entonces te dicen, ahí está tu paquete de información. El paquete de información que tú, cuando digo alma vieja, es el cúmulo de vidas vividas. Mayor vidas, mayor información, mayor cantidad de terabytes de tu paquete de información. Cuando una persona viene y hay personas que incluso, es decir, no sé si te ha pasado, hay cosas que incluso dices, hay cosas que siento que sé, pero no sé, ni siquiera sé bien de por qué las sé, ¿no? Sí, intuiciones, cositas, gente que a veces los famosos dones, ¿no? Vienen de otro lado. El don no es otra cosa más que, quiero pensar que el don no es otra cosa más que una expertise. Ya las vidas justo pasadas, claro, que ya. Sí, o sea, digo, muy banal mi ejemplo, ¿no? Pero pues si sabes hacer carpintería y nunca, pues en algún momento, o sea, no es un don, más bien, o sea, se le dice don porque la gente dice, pero es que ¿cómo? Si ni estudió nada, exacto, ni un curso en doméstica se tomó y no, y ya lo sabe. Y ya lo sabe. Bueno, lo que pasa es que de ahí viene el paquete de información. Es esa información en el disco duro que no puedes acceder y de pronto algo pasa. ¿Por qué son mejor? ¿Por qué te venden más caro el iPhone nuevo? No solo porque es nuevo, porque es mejor. Porque trae funcionalidades mejoradas. Es un iPhone evolucionado. En teoría, tú encarnas en tu iPhone versión actual y después te vas depreciando, pero vienes en tu versión actual y tienes mayor funcionalidades al que encarnaste hace muchos años. Entonces, digamos, para ir cerrando después de todo este debraye que estuvimos debatiendo, hablando acerca de la mente, el alma y todo eso, ¿tú dirías que existe una esencia
Porque tú decías, bueno, o sea, el chip, la información, la luz, ¿no? O sea, con esta analogía. Pero al final era como, pues aquí te entrego esta información. ¿Qué es aquí te entrego? ¿Quién es lo que sea que recibe todo eso? No, yo creo que justamente no es yo te entrego esta información. Para mí, ahorita que dijiste eso, esa es tu esencia. Ajá. Yo creo que sí, uniendo un punto de que si los budistas dicen que la mente es lo que trasciende, la información es tu esencia. La información es tu esencia, aunque luego, sí, bueno, puede ser como, yo pienso que, bueno, yo aquí a ver. pienso que sí, me vuela la cabeza, ¿no? Porque así como lo platicamos, veo todo por separado. Ajá. Y entonces como que me existencializo porque digo, bueno, entonces en esta analogía no soy nada, soy solamente cuando estoy compuesta de mi hardware con mi software y con energía. Paquete de información y mi energía, pero entonces cuando me muero y todos esos componentes se separan y cada uno se va a su fuente, que será el cuerpo, la materia se va a la tierra, que es donde se queda aquí. La luz, bueno, la luz se va a viajar por la luz integra la luz, ahí, ¿no? El que sería el alma, se integra la luz, sí, parte de mi software. Tu mente. Ajá, mi mente. Tu mente. Yo creo que se vacía, ¿no? Podría ser si este paquete de datos, esta vida, esta experiencia que tuve en esta vida, ya la fui y la coloqué donde tenga que ir. Es como digo, entonces, ¿en dónde estoy yo? ¿Soy el software? Es que yo siento que te sigues haciendo una... es complejo, es complejo. O no soy nada. Y no te... me encanta. Pero como diría... Mi ego se niega. Como diría mi padre en algún momento. No somos nada. No. Pero ahorita con lo que dijiste, me encanta que haya llegado a esa pregunta. Porque sigue siendo una pregunta imperativa del ser humano. Uh-huh. ¿Y no crees que solamente le pertenece esa pregunta al ser humano? Cuando tú dices, ¿qué soy? Yo creo que cuando hay esta desintegración, la pregunta deja de existir. O sea, la pregunta ya no es importante. La pregunta no es pregunta. Como canción de Arjona. Pero la pregunta no es pregunta, el problema no es problema. O sea, yo creo... Es que esto suena muy... No sé si filosófico, elevado, además, pero siento que esa es una pregunta de esta vida. Es un cuestionamiento que nos desvela en esta vida y que queremos ponerles respuesta en esta vida. Cuando se desintegra, me encantó eso que decías, bueno, pensemos a dónde va, y entonces nos desintegramos. Más bien, yo creo que más que nos desintegremos, más bien nos separamos para reconfigurarnos. ¿No? O sea, la materia, el cuerpo se queda como cuerpo, se vuelve materia en este plano. Y entonces ya no nos pertenece el cuerpo. Hay este desapego, esta desilusión del ego. Cuando yo quiero pensar que cuando hay este gran desapego, esta disolución del ego, cuando trasciendes, cuando te mueres. ¿Y qué el ego qué sería? El ego sería la composición de toda tu experiencia, ¿no? Es lo que te hace el yo. Sí. Tu experiencia completa de tu personalidad aquí. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Ajá. Nada. Sí. Nada. Porque cuando se disuelva todo, porque el ego justo se disuelve y dejas. El yo solo se cuestiona al yo. El ego quiere saber quién es por una necesidad solamente de querer saber autodefinirse. Y probablemente no hay necesidad de saber. Exacto. La vida en general es un sinsentido, viéndolo así. Y entonces el alma como energía pasa a ser, o sea, cuando dicen regresa a la fuente, bueno, a mí sí me gustaría pensar que es la energía sin energía. O sea, la energía sumándose experimentándose a sí misma. ¿Sabes? O sea, en ese todo, que es todo, porque todo está, la energía está ahí. Claro. Y yo creo que sí cuesta trabajo porque, pues en esta vida, en nuestra existencia, el ego, nuestro yo, que es quien vemos aquí en este cámara primer plano, subjetiva, esta cámara subjetiva,
es difícil imaginarse que no exista, ¿sabes? O sea, yo a No veces lo tolera. si me pongo a pensar, y eso desde niña, ¿no? Y creo que por eso tenemos este podcast, porque me ponía a pensar qué va a pasar cuando deja de existir. Y me existencializaba, ¿no? Y de pronto, aunque me existencializara, había una parte de mí que se podía imaginar viajando, qué sé yo, ¿no? Yéndose del cuerpo, o sea... Pero siendo consciente que eso eras. De que eso era, sí. Y de que ahí voy. Ahí voy. En partícula, en haz de luz, en lo que sea, pero ahí voy. Ajá. Como y me llamo Haru. Pues tal vez no me llamo Haru. No, pero como pensamiento de niño, uno puede llegar a pensar que incluso si uno se convierte en fantasma, sigue siendo el fantasma de Haru, ¿no? Sí, podría ser que esa sería como la primera, de cuando estás niña, ¿no? Bueno, cuando era niña, lo primero que podía pensar. A lo mejor ya no me acuerdo. Los siguientes evoluciones de Haru existencializándose, a lo mejor esa esencia de mi alma, mi persona, lo que sea, se vaya. A lo mejor ya no recuerdo lo que fue mi vida, porque eso también es otra de las teorías, ¿no? Te mueres, te vas, ya no te acuerdas de ti, ya no te acuerdas de tu pasado, de lo que viviste, simplemente te vas a la fuente o regresas, ¿no? Entonces siento que todavía en eso yo llego a pensar de algo de mí está yéndose por allá. A lo mejor ya no me acuerdo de nada de lo que viví, ya ando en otras, ya así, órale, ya llegué acá. Pero siempre lo pienso como que algo más de mí sigue existiendo en otro punto. Porque lo estás pensando desde el ego. Sí, justo. Lo estás pensando desde el ego, porque incluso ahorita mientras decías esto, me quedé pensando que, bueno, Buda. Y lo que se dice de Buda es que el cuate cuando empieza a meditar y logra en esta meditación recordar todas sus vidas pasadas, y cuando recuerda todos los aprendizajes de cada una de sus vidas, que fueron un chingamadral, ¿no? O sea, que de ahí es como de no cualquiera, acaba emaneciendo y se hace luz, ¿no? O sea, eso es un poquito como el cuento, ¿no? ¿No? Dándole un poquito de validez al tema eso, y pongámonos que así fue, como un ser iluminado, en realidad él se hace uno con el mana, o sea, emanece. Entonces se hace luz y entonces deja esta materia. Deja de cuestionarse quién es. Deja de que le importe quién es. Y entiende que simplemente trascendió y se hizo uno con el universo. Su paquete de información, al momento que recordó todas sus vidas, en ese momento se dio por terminado. Su paquete de información ya no fue a ningún lado. O fue a nutrir la biblioteca universal. Se llenó. Algo, ¿no? su disco duro se llenó. Ahorita, digo, podría ser como una forma de ejemplificarlo. Y un poco lo que decías, fíjate qué interesante. Y ya con eso a lo mejor empezamos también como a concluir en forma. Pero antes de eso, es como de... Es por eso cuando alguien viene y dice esta necesidad de querer ser recordado. De querer ser recordado, pero dices... Pero es puro ego, porque es como... Ay, a mí no me gustaría que me olvidaran. Sí. Cuando yo me morí. Pero es que ya no vas a estar aquí para saberlo. Sí, ya no te vas a acordar. Pero no, que no me olviden. Pero te va a valer madre. Pero no me gustaría que me olvidara. Pero es que ya no va a ser importante porque ni siquiera lo vas a ver. Porque ya ni siquiera te vas a dar cuenta. Sí, porque vas a tener conciencia de eso. Porque no va a haber una conciencia en esto. Porque tu conciencia no está ahí, ¿verdad? Ya todo se desarticuló. Sí, eso. Desarticuló y entonces volviendo al ejemplo. Ya no es parte de ti. Ya no es parte de ti. Y entonces la materia se queda en este plano, en esta dimensión. Sí. Porque era el hardware de esta dimensión. O sea, era tu avatar de esta dimensión. Pertenece aquí. Se va a transformar. Y tú ya no estás ahí. Y tú ya no eres eso. Sí. Y yo creo que si en algún momento, esto viéndolo así como en una cuestión bien Pixar, ¿no? Así de que yo siempre me he imaginado que yo me muero y me puedo ver. Como viaje astral, ¿no? Sí, así que puedas ver tu cuerpo y decir, ya no soy eso. Pero que ya no tienes forma ya no tienes figuración
O sea, es que siempre pasa que... Ya no tienes en tu alma como uno mismo. Darle opacidad al 10% y que te veas... No, sino como... Es ese paquete de información con esa luz todavía probablemente ahí, pegada. El alma y la mente en este binomio que por ahí todavía andan un ratito. Hay estudios, dicen. Bueno, y entre estudios y obviamente creencias en que las personas en ese, pues no sé si el bardo, ¿no? Sí. Podemos decir, uno de los bardos es como todavía estar aquí, pero ya no en esta dimensión, en el cual sí puedes verlo, puedes escucharlo. Es interesante poner a nivel de estudios que el cerebro es el último órgano en que se apaga. Y el oído es el último sentido que se apaga. Wow. Eso tiene que tener una funcionalidad. Nada está hecho a lo pendejo. ¿Por qué el oído es el último? Y de ahí vienen creencias que se me hacen muy interesantes, sobre todo aquí en México, no sé si en Latinoamérica o en otros países, ignoro, pero yo he escuchado como muchas creencias de cuando alguien fallece y más eso, personajes que algo han de saber, que bien te dicen, te quedaste, o sea, hubo algo que pendiente, háblale al muerto, así suena bien feo, pero háblale. Te está escuchando. Científicamente es correcto. Te sigue escuchando. Pero dices, está raro que a nivel... la parte que se me hace muy, muy, muy fascinante es, está raro que a nivel... ¿cómo se le dice? Como biológica, en teoría ya te moriste. O sea, clínicamente ya te moriste. Pero el sonido, el audio sigue teniendo una recepción y el cerebro aún no se apaga. Para mí es ese hilito de cuando se te apagaba, así iba la luz y se quedaba el puntito en tu pantalla de bulbos, así de o sea, es como ahí hay un transmitido todavía algo. Claro. Así como, o sea, hay como toda una señal de radio así, ahí todavía está llegando y siento que es la mente y el alma ahí haciendo maletas. Claro. Diciendo, bueno, de aquí tenemos tanto, en lo que llega, todo entra. Hacemos maletita y vámonos. Y yo sí creía que si habláramos de esencia, que hace rato hablaste de eso, de que, o sea, ¿cuál sería como la esencia? Siento que es la mente. Porque es lo que te podrías llegar a traer una y otra vez a tu siguiente vida. Y si hay un don, si hay conocimiento, si no sé qué, ahí viene. Y también depende sí, porque por ejemplo, pensando en la analogía de las computadoras, si tiene cada tanto llega una nueva actualización de software y tu nueva actualización de software sabe hacer otras cosas que tu vieja actualización de software, que ya quedó obsoleta, no sabe hacer. O las actualizaciones están basadas la mayoría de las veces en los envíos de los usuarios de errores detectados. También. Entonces imagínate tú como tu autoprogramador. Tú eres el que envía, o sea, vas diciendo... Claro. Me imagino esto ya es bien ficticio, obviamente. Pero imagino llegando al bardo, donde tienes al cuate que te hace el corte de caja, y que te dice, su paquete de datos, así, y te proyecta. Y te empieza a proyectar tu película y te dice... Y entonces tú la empiezas a ver. Y dices, ese día sí me la mame. ¿No? Y empieza con una conciencia más elevada, ya no del ego porque no existe, con conciencia más elevada empiezas a decir, no mames, la cagué esto, no mames, no pasé esta materia, esta no mames, sí, venía por esta, mira, esta, con 10, esta de panzazo ahí, y entonces viene la actualización del software para cuando vuelvas a reencarnar vengas con unas visiones diferentes a las con las que te gustan. O alguna que dijiste, no, es que el típico que dicen, el iPhone 15 y el 14 es el mismo, pero te lo venden diferente. O sea, no dudaría que pasara eso, que en algunas de tus versiones venías casi igual. Sí, la que te viniste a echar la hueva. O capaz que te pusieron el software anterior porque con ese sí podías procesar. ¿Qué pasa con Mac, no? Haciendo la analogía nuevamente al equipo de cómputo. Con Mac, el software High Sierra
con ese High Sierra puedes hacer ciertas, funciona más como para gráficos que los nuevos no pueden hacer. Bueno. ¿No? Entonces tal vez tienes que procesar este gráfico, ni modo, vete a tu... ¿Sabes qué? Terminamos con el mismo paquete de datos. Le pusimos 2, 3 cositas. Son un poco imperceptibles. Un par de retos que sí puedas soportar. Cuenta sobre la marcha. Sí. Y oye, así. otra cosa que decía igual ya para concluir, pero que me pareció muy valiosa con esto que decías o me dejó pensando, ¿no? Del oído, de cómo es lo último que se apaga. Y pensaba en estas ondas del sonido, ¿no? Es luz y sonido. Es una de las cosas que dicen, ¿no? Entonces, bueno, nada. Bueno, ¿cuál sería tu conclusión? Pues no tengo conclusión, ¿no? O sea, siento que es muy, bueno, me parece más bien muy interesante hablar como acerca de todo esto. Creo que me siento más tranquila, eso sí te podría decir. O sea, sí me siento más ligera. El pensar, me gustó mucho esta teoría a la que llegamos en el que no somos nada, somos este componente de todas estas cosas que nos hacen vivir. No me atrevería a decir que nos hacen ser nosotros, porque tal vez ya cuando mueras vuelves a ser nada o te unes al todo, yo qué sé. Ajá. Pero... sí, me deja como una sensación entre tranquila y rara, ¿no? ¿Sí? Como me existencializó mucho este episodio. Bueno, pues tenemos el alcohol. Para adormecer la mente. ¿Y tú en qué te quedas? No, creo que desde mi punto de vista, nuestros espectadores, oyentes, tendrán su opinión, pero desde mi humilde punto de vista, siento que venía por bronce y me voy con oro. ¿Ah, sí? Sí, o sea, siento que fue un debraye en el cual la premisa del debraye que es jalar y jalar y jalar y jalar, claro, y a ver qué sale y van saliendo cosas y van saliendo cosas. Me gustó mucho la analogía. En teoría, me hace mucho sentido. Claro. Sí la pondría en algún libro, ¿sabes? O sea, de estas analogías se me hacen muy interesantes, me haría mucho sentido y creo que con esto, la forma como lo verbalizamos el tema de decir, a lo mejor somos nada, ¿no? Sí. O a lo mejor somos todo. Y a lo mejor nos integramos al todo, la luz integramos al todo y a lo mejor nuestro ego no nos permite entender que somos todo. Porque no nos da la cabeza, la cabeza en esta dimensión, no nos da la cabeza en esta vida, en esta simulación de vida, nos da la cabeza para entender que somos todo. Y es hasta que dejamos el hardware, es que podemos decir, claro, si yo pertenezco al todo. y el gran desapego. El gran desapego. El gran desapego. ¿Y qué es el ego? Esta cuestión de diferenciarme del otro. Yo soy yo, no puedo ser tú. Yo soy yo, entonces yo tengo mi límite, mi frontera es mi piel. Entonces esto es yo no puedo ser tú. No me da la cabeza para decir soy tú. Pero cuando ya no hay materia, somos un puñado de información, a lo mejor haciendo que el universo evolucione de alguna manera y todos aportando su granito de arena. Ceros y unos. Ceros y unos. Ceros y unos y en un gran big picture del universo que a lo mejor el gran creador lo observa y dice y ahorita pero me encanta, nos hacemos píxeles. Claro, o sea, yo a lo mejor voy a decir más de somos nada, que eso me gusta como una cuestión más de línea de poeta maldito. Me quedo más con el de somos todos. Sí. O sea, somos todo. Somos todo, lo que pasa es que estamos viviendo en una encarnación, en una dimensión, en una simulación en la que no tenemos la capacidad para entender, porque las reglas de esta dimensión es así. Hay un ego, y el ego me encantó que está conformado por esta tríada. Eso, no sé si o sea, me gustó verlo así, de qué conforma el ego. Claro. Esa sería mi conclusión, entender o quedarme, o por lo menos ahorita me ayuda como a entender más de qué se conforma el ego. Sí. Y el ego está conformado de estas tres cosas, el hardware, el software
y lo que le da, la energía que hacen que interactúen estas dos. Que nos anima. Que nos anima. Sí, me encantó el de Braille. Siento que... Coméntenos qué pensaron, qué les pensaron, detonó. si se van igual que a nosotros. Se existencializaron. Ajá, llegaron esas sensaciones raras que experimentamos durante el de Braille. Así de... Qué cosa. Sí, fue un gran de Braille. O el calor está haciendo lo suyo, no lo sé. Así ajá, que, el gin, o es el gin. No creo que sea el gin. Coméntenos, díganos qué piensan, déjenos sus comentarios en cualquiera de nuestras plataformas. Así es. En redes YouTube sociales. O en redes sociales. Ahora ya, bueno, en TikTok también, y estamos subiendo varias capsulitas en Reels en Instagram. En Instagram y en TikTok, Debrayes Existenciales, síganos ahí, compártanos, denle seguir a las plataformas donde escuchan los podcasts, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, en canal de YouTube si nos quieren ver. Así es. Activen la campanita para que cuando salen los episodios. Los episodios estamos llegando casi al final de la cuarta temporada. Casi, nos quedan 2 episodios más. ¿Sí? 3. 2. No, 2. 2 para terminar, o sea, con nos quedan 2 para terminar la cuarta temporada. Y bueno, así que vamos a llegar. Hasta aquí vamos a llegar. Me voy muy contenta. Me siento también como en nuestros orígenes de los de Brayes. De por qué empezamos como con todo esto y por qué nos gusta. Espero que también les haya gustado a todas y a todos ustedes. Y pues bueno, hasta aquí llegó el de Braille. Salud. Por todos. Por todos. Porque somos... Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.